Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Juan, capítulo 15 y versículo 23, donde dice: El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. En el Evangelio se pone de manifiesto la vinculación, una vez más, entre el Padre y el Hijo, ya que éste hace las obras que ve hacer al Padre. Él mismo dijo que Él y el Padre son uno, como dice Juan capítulo 10 y versículo 30. Por tanto, cualquier acción relacionada con el Hijo se relaciona también naturalmente con el Padre. Y es por eso que si alguno menosprecia o aborrece o odia al Hijo, lo hace también al Padre. Nótese que los judíos decían que amaban a Dios sobre todas las cosas y lo consideraban como Padre de ellos, como dice Juan capítulo 8 y versículo 41. Pero al Hijo, a quien Él había enviado, lo despreciaban, injuriándole y llamándole demonio y aliado del demonio, como dice Juan, capítulo 8 y versículo 48. Esto alcanza hoy a todos aquellos que niegan la deidad del Hijo y afirman creer en la del Padre. Están negando a ambos, porque es imposible separar a quienes son iguales en esencia. Continúa ahora con el versículo 24, donde dice: Si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Nótese que otra vez se introduce el versículo para llegar a la conclusión que quienes alcanzan en forma condicional mediante la conjunción, cuando dice sí, que establece esa forma y que exige que los verbos en auristo de la misma oración deban traducirse en forma condicional. Y por tanto aquí apela nuevamente a las obras que respaldan lo que él decía ser, es decir, el enviado del Padre, el Mesías, el Salvador del mundo. Por tanto, no hacía falta creer en sus palabras, pero era exigencia hacerlo, al ver obras que ningún otro había hecho jamás. Y Juan usa aquí el término señales en todo el Evangelio, para referirse a las acciones sobrenaturales de Jesús, que testificaban por cumplimiento de la identificación profética que Él realmente era el Mesías. Algunos de los que observaban sus milagros tenían que decir que nunca se había oído que alguien hiciese aquellas obras, como dice Juan capítulo 9 y versículo 32, ya que todo cuanto hizo demostraba que no solo era el enviado de Dios, sino que había venido en un encuentro de gracia. Dios se hace en Cristo encuentro de gracia para con los hombres. Y Juan dice en el prólogo que habían visto su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, como dice Juan capítulo 1 y versículo 14. Pero los religiosos conocedores de la palabra le identificaban como el enviado de Dios, porque nadie podía hacer las obras que él hacía si no fuese Dios con él, en palabras de Nicodemo, como dice Juan capítulo 3 y versículo 2. De nuevo presenta la responsabilidad humana en todo cuanto tiene que ver con la perdición
y también con la condenación. Nótese que los de aquel tiempo habían visto ellos las señales que Jesús hacía y además habían oído su palabra y no creían en él. Por tanto, no tenían ninguna excusa de su pecado. Era un pecado voluntario para el que no existe perdón. Sin embargo, al ver las obras de Jesús, no solo veían en ellas al Mesías enviado, sino que también al Padre que hacía las obras en él, como señala Juan capítulo 5, versículo 17, versículo 36 y Juan capítulo 10, versículo 25. De manera que viendo a Cristo veían al Padre. Por tanto, el pecado consistía en rechazar tanto al Padre como al Hijo, a pesar de las palabras y de las obras que testificaban de ellas. Nótese que Jesús anduvo haciendo bienes, pero no fue sino odiado por el mundo. Como dice el doctor Lacueva, una persona que era tan universalmente útil debería haber sido universalmente amada, y sin embargo era casi universalmente aborrecida. Oír las palabras solamente y no creerlas podrían justificar esa incredulidad en la necesidad de evidenciarlas con pruebas, pero junto con las palabras estaban también las obras que probaban la veracidad de lo que decía. Con todo ello, le odiaban, y al odiarlo a él, odiaban también al Padre. El odio a Dios consiste en el encono y no en creer, considerando como inútil o incluso mentiroso el mensaje de Dios. Como el mensaje no puede separarse del que lo envía y del que lo pronuncia, estaban haciendo mentiroso a Jesús y al Padre, o si prefiere, hacían a Dios mentiroso porque no creían en él. Y la gravedad de la situación es plena, puesto que el que no cree ha sido condenado y no vendrá a la vida, sino que permanece en muerte. Juan capítulo 3 y versículo 36. Continúa ahora con el versículo 25, donde dice: pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. De nuevo la situación contra Cristo se contemplaba ya en la profecía. Y Jesús apela a un salmo donde se lee: no se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo. Salmo 35 y versículo 19. O también como por ejemplo en el Salmo 69 versículo 4, donde dice: se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. No hay duda que quienes aborrecen a Cristo lo hacen sin razón alguna. Y Juan usa aquí el adverbio vinculado con la raíz regalo, don, de manera que expresa una acción hecha graciosamente y gratuitamente, es decir, inmerecidamente. De ahí la traducción sin causa. De otro modo, expresa un odio sin causa racional alguna. En este detalle se estaba cumpliendo también la profecía que ya lo anticipaba. Pero no quiere decir que tuviera que ser a causa de la necesidad de un cumplimiento profético, es decir, como si el odio contra Cristo fuese inevitable porque se había profetizado, sino que la profecía anticipaba la acción indigna y sin razón de los rebeldes contra Dios, que odiaban impíamente a quien solo es digno de ser amado. Continúa ahora con el versículo 26, donde dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad,
el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Jesús había venido hablando del odio que los discípulos tendrán que soportar de parte del mundo, que odia al Padre y también al Hijo. En consecuencia, no sorprende que en relación con esto vuelva a consolarlos recomendándoles su promesa anterior, como por ejemplo en Juan 14:16, versículo 17 y versículo 26, respecto a la venida del Espíritu, al ayudador. Nótese que Jesús mismo enviaría este ayudador. Será enviado del Padre. En esencia, aunque con diferencia en énfasis, es lo mismo que decir: yo rogaré al Padre y os dará otro ayudador, como dice Juan capítulo 14 y versículo 16. El ayudador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Juan capítulo 14 y versículo 26. Y aquí, en el capítulo 15 y versículo 26, se realiza la actividad del Hijo en el envío del Espíritu, y el hecho de que este Espíritu procede eternamente del Padre. Nótese también que el envío del Espíritu era futuro. Pentecostés no había llegado todavía. Por ello, se utiliza el tiempo futuro enviaré. La procesión estaba ocurriendo en el mismo momento en que Jesús hablaba. Si lo que en realidad trasciende el tiempo puede considerarse desde la perspectiva temporal, en el que el Hijo enviará al Espíritu, demuestra que el Padre no lo envía. Estaríamos equivocados. Así también, si dijéramos el hecho de que Juan 14:26 afirme que el Espíritu procede del Padre, demuestra que no procede del Hijo, erraríamos, como así señala Hechos de los Apóstoles capítulo 5 versículo 9, Romanos capítulo 8 versículo 9 y la segunda carta a los Corintios capítulo 3 y versículo 17, donde se llama el Espíritu Espíritu de Cristo. Después de todo, cabe hacerse una pregunta, y es la siguiente: ¿resulta tan raro que Jesús, hablando como mediador entre Dios y el hombre, y siendo hombre él mismo, hablara durante su periodo de humillación del Espíritu como que procede del Padre? Nótese que al Espíritu Santo se le llama aquí el Espíritu de verdad, igual que en Juan capítulo 14 versículo 17, donde dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. En medio del mundo malvado, dará testimonio contra el mundo, tal como señala Juan capítulo 16 y los versículos 8 y 9, donde dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. En medio del género humano, también dará testimonio respecto a la necesidad del mismo. En medio de la Iglesia, consolará a la Iglesia. No debe restringirse la esfera de su testimonio, ya que siempre un verdadero siervo de Dios da testimonio contra el mundo. Este testimonio es obra del Espíritu. Siempre que un simple creyente, con su palabra y ejemplo, atrae a otros hacia Cristo, también ello es obra del Espíritu. Y nótese que ese Espíritu siempre da testimonio en relación con la palabra, es decir, la palabra de Cristo, como dice Juan capítulo 14, versículo 16, capítulo 16 y los versículos 14 y 15. En general, el mundo que es abiertamente hostil a Cristo no lo recibirá, como señala Juan capítulo 14, versículo 17, donde dice: el Espíritu de verdad,
el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Pero sin embargo hay excepciones. De entre los que hoy día son abiertamente hostiles, algunos serán atraídos. Serán transferidos del reino de las tinieblas al de la luz eterna. Nótese que, entonces, ¿hubo alguna vez un perseguidor más violento que Saulo o Pablo de Tarso? El Espíritu lo iba a cambiar, y a otros como él, para que se convirtieran en celosos misioneros de Cristo. Continúo con el versículo 27, el último ya de este capítulo 15, donde dice: «Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio». Los creyentes son el eslabón final en la cadena de testigos. Así, Jesús, después de describir el testimonio del Espíritu Santo, dijo a los discípulos: «Vosotros daréis testimonio también». Los dos están ligados inseparablemente, pues es el Espíritu quien permite que los creyentes sean testigos efectivos de Jesucristo ante el mundo. El poder del Espíritu en el testimonio cristiano es tan vital que el Señor instruyó a los discípulos a permanecer en Jerusalén hasta la venida del Espíritu en el día de Pentecostés. Lucas, capítulo 24 y versículo 49, nos dice: «He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto». Es decir, en el poder del Espíritu de Dios. Pablo todo lo llenó del Evangelio de Cristo, como dice Romanos capítulo 15 y versículo 19. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Jericó, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Por tanto, los apóstoles estaban calificados para dar testimonio de Cristo, porque habían estado con Él desde el principio de su ministerio terrenal. Cuando la iglesia primitiva buscó reemplazar a Judas para completar a los apóstoles, Pedro dijo a quienes estaban reunidos, en Hechos capítulo 1 y versículo 21 y 22, dice: «Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección». Los cristianos de hoy no son, o no somos, testigos oculares de Jesucristo, como lo fueron los apóstoles, pero están y estamos llamados a mostrar a los demás las verdades de aquel que está revelado en la Biblia. También pueden y podemos nosotros en el día de hoy demostrar el poder de su resurrección en nuestras vidas, como señala Romanos capítulo 6 versículo 4, cuando dice: «Porque somos sepultados juntamente con Él, para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva». Y Filipenses capítulo 3 versículo 10 dice: «A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte». Dios ha escogido a su pueblo como medio para alcanzar a los elegidos entre los perdidos. La bendita verdad es que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, como dice
Romanos capítulo 10 y versículo 13. Pero esto solo puede ocurrir cuando los creyentes les proclaman la verdad salvadora del Evangelio. Como dice Romanos capítulo 10 y los versículos 14 al 17. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncia la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y a modo de ir concluyendo, podemos observar en este capítulo 15 que nos enseña muchas cosas provechosas para nuestras vidas cristianas en los días de hoy, por ejemplo. Comienza este capítulo 15 con una analogía, así como las ramas dependen completamente de la vid para la vida, el sustento, el crecimiento y el fruto de los creyentes también dependemos completamente del Señor, como fuente de su vida y efecto espiritual. Y tal como las ramas no pueden dar fruto ninguno si no están injertadas en la vid, tampoco los creyentes podemos producir fruto espiritual si estamos separados de la unión vivificadora en Cristo. Como Él dijo en el versículo 5, separados de mí, nada podéis hacer. Jesús presentó esta analogía a sus discípulos en el aposento alto y lo hizo la noche antes de su muerte. Tengas en cuenta que en aquella noche, en aquel momento de drama intenso, ya que uno de los 12 hombres más cercanos a él, concretamente Judas Iscariote, ya había salido para vender al Señor a las autoridades judías y poner en movimiento los sucesos que llevaron al arresto y al asesinato de Jesús, como señala Juan capítulo 13 y los versículos 26 al 30. El Señor y los otros 11 discípulos estaban a punto de salir del aposento alto para Getsemaní, donde Cristo agonizaría en oración al Padre y donde luego lo arrestarían. La verdad central que Él quería comunicar mediante esta simbología es la importancia de permanecer en Él, como enseñan los versículos 4 al 7 y los versículos 9 y 10. Ya que en el sentido más básico, la permanencia o no de una persona en Cristo está revelando si es o no es salvo, como señalan los versículos 2 y el versículo 6. También debe de anotarse que esta premisa simple y al parecer obvia rescata el texto de muchas malas interpretaciones innecesarias y es según el grado en que los redimidos permanezcan en Cristo que pueden dar fruto o no puedan dar fruto espiritual. La palabra permanecer describe algo que sigue donde está, continúa en un estado fijo o perdura. En este contexto la palabra se está aquí refiriendo a mantener una comunión ininterrumpida con Jesucristo, cuando dice Él, permanecer en mí. El mandamiento de Jesucristo es sobre una petición a los falsos discípulos para que se arrepientan y expresen la fe verdadera en Él, que es la fe salvadora. Pero también sirve para animar a los creyentes genuinos a permanecer en Él, en el sentido más completo, profundo y total. Jesús, siempre narrador, experto, tejió en su analogía todas las figuras claves de los eventos en aquella noche. Él, Jesús, es la vid, el Padre es el labrador,
Las ramas que permanecen ilustran a los 11 y los otros discípulos verdaderos, y las ramas que no permanecen describen a Judas y a todos los discípulos falsos como él. Una última vez, antes de su muerte, Jesús advertía sobre seguir el patrón de Judas y retó a todos los que creían en él a demostrar cuán auténtica era su fe durante una fe duradera en él. Cuando se habla de fe, todo el mundo dice tener fe, pero nótese que la fe que dicen muchos tener no es una fe salvadora, sino que es una fe depositada en muchos casos en otras personas, quizás más poderosos que ellos, en cosas o tal vez en logros o quizás en una religión. Estimado y estimada oyente, pues bien, ninguna de estas clases de fe que acabo de mencionar pueden de ninguna manera salvarles del juicio de Dios, que sin duda alguna ocurrirá para todos y para todas los que le rechazaron a Jesucristo. Naturalmente, que de ninguna de las maneras trato de meter miedo a nadie, sino tan solo de advertirles lo que enseña la palabra de Dios. Es por eso que mi amigo, mi amiga oyente, yo te animo en este momento. Tú, que Dios te ha dado libre albedrío para decidir, lo puedes hacer ahora. Puedes aceptar a Cristo en tu corazón o puedes rechazarlo. Pero yo te animo ahora, en este momento, a que deposites tu fe en Cristo, ya que si depositas tu fe en Cristo, esa clase de fe es la fe salvadora que puede darte salvación y vida eterna. Para ello, ora conmigo y repite esta oración de fe y di: Señor Jesús, te confieso que hasta ahora he tenido una clase de fe a mi manera, confiando en cosas, en personas, en logros, etc. Pero tú eres el único que puedes darme salvación eterna. Para ello, yo te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos, y te recibo a ti como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.